Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En este mes de julio hemos entrado a un segundo semestre de un año atípico en lo económico. Cuando creíamos haber visto al final del túnel, después del confinamiento, la luz, bueno, pues ahora tenemos una tenue recuperación en el 2021. Ahora el enemigo público número uno, la inflación, se manifiesta como no lo había hecho en los últimos 20 años y amenaza con permanecer indeterminado tiempo, lo que está orillando a muchos países a hacer ajustes monetarios que ahora amenazan con llevar a sus economías a frenar bruscamente y desencadenar efectos recesivos. Y para evaluar cómo está la economía mexicana preparada ante este eventual escenario, es que lo vamos a hacer de la mano de dos reconocidos expertos y que en Cuentas Claras me da mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial. Una super mesa de análisis cuando estamos con ellos. Muy buenas noches, Pedro, y muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, amigos míos. Y bueno, empezaría yo quizás con un eufemismo, mi querido José Luis. ¿La pandemia de los bancos centrales es la inflación? Efectivamente, la principal tarea que tienen, o el común denominador que tienen todos los bancos centrales es el combate a la inflación. A partir de eso, algunos, los más desarrollados, como por ejemplo la Reserva Federal, también tienen como objetivo el generar crecimiento económico. Pero sin lugar a dudas, el combate al incremento de precios es una de las principales funciones que tiene todo Banco Central. Ahora bien, mi querido Pedro, los antídotos que tienen los bancos centrales, hay obviamente diferentes corrientes de análisis, si se aplicaron justamente las medidas adecuadas tarde. Bueno, digamos que el común denominador en torno al análisis de los tiempos bajo los cuales empezó a aplicarse la medicina contra la inflación, particularmente en las economías desarrolladas, es que ahí comenzaron tarde y lo han hecho lentamente. Por su parte, las economías emergentes, particularmente las de América Latina, Brasil, Chile, México, iniciaron previamente el combate a la inflación, aunque en algunos casos, como el de Brasil, lo han hecho con el acelerador a fondo, no así en el caso de México, que apenas recientemente empezó a meter el acelerador en lo que el aumento en las tasas de interés se refiere. Esta discrepancia en torno a los tiempos bajo los cuales los países desarrollados iniciaron el combate a la inflación y el momento en el cual lo han hecho las economías emergentes como la mexicana, ha marcado de entrada una diferencia por cuanto a los costos del financiamiento en economías emergentes que ya son elevados y van a seguir incrementándose respecto a la condición en la que se encuentran hoy en día las economías desarrolladas. Lo que es un hecho es que las tasas de interés van a seguir aumentando. En Estados Unidos lo van a hacer con mayor intensidad en lo que resta de este año, lo mismo que en México, y esto hará que la medicina contra la inflación que aplican fundamentalmente los bancos centrales vaya a ser una medicina más amarga para la sociedad, por cuanto a que esto va a generar una disminución en los estímulos para la inversión productiva, un encarecimiento del financiamiento, menores posibilidades para responder a los desafíos de empleo en los sectores formales de la economía y, por supuesto, en economías desarrolladas donde el financiamiento es de uso generalizado, como en Estados Unidos, una importante contracción de la demanda agregada en lo que resta de este año. José Luis, en este antídoto ortodoxo de los bancos centrales, que es el movimiento en la tasa de interés de referencia, la tasa objetiva a un día de los bancos centrales, ¿hasta dónde pueden llevar a que estos aires que se respiran de recesión pudieran modificar las expectativas de crecimiento tanto de economías desarrolladas como de economías emergentes a las que se refirió Pedro?
Bueno, de hecho, en la práctica eso ya está ocurriendo. Es decir, los primeros movimientos que se hicieron en la Reserva Federal, pues lo que ocasionaron fue un correspondiente incremento en otros países, por ejemplo, Canadá lo hizo de manera muy decidida, y esto a su vez ha provocado importantes cambios en los flujos de capitales. No es por ello de extrañar que hoy el euro esté debatiéndose con el dólar en uno de sus precios más bajos en los últimos 20 años, o en los más bajos prácticamente desde que la moneda única apareció. Digamos que ya hay modificaciones atribuibles a estos incrementos en las tasas de interés y a las perspectivas que se tienen sobre las mismas, por ejemplo, en la Unión Europea. La presidenta del Banco Central Europeo lo que ha señalado es de que los incrementos van a tener que darse y que eso además no necesariamente va a implicar en que la Unión vuelva al nivel de precios que existía antes, por ejemplo, de la guerra en Ucrania. Esto nos da una idea de que la situación económica que vamos o que estamos viviendo y que sobre todo vamos a vivir, fundamentalmente va a ser una convivencia entre altos precios, altas tasas de interés, pero que al mismo tiempo van a estar combinadas con bajos niveles de crecimiento. Ahora, ahí va a existir una diferencia importante. Por ejemplo, en un extremo vamos a tener a China. China, la perspectiva de su Banco Central es que ellos no van a incrementar tasas de interés. ¿Por qué? Porque ellos tienen controlada su inflación. La inflación en China es de apenas 2.5%. Entonces, ellos no viven esa presión inflacionaria porque además los precios que enfrentan sus productores tampoco son muy elevados, oscilan alrededor del 6%. ¿Qué vive Europa? Y Europa vive con una inflación de precios a productor que en promedio es mayor al 34%, en donde los precios al consumidor también son elevados, y que al mismo tiempo vemos que su actividad industrial ya se encuentra en los últimos 5 meses, tiene 3 meses con tasas negativas. Entonces, estos son los extremos de economías que van a vivir alta inflación con altas tasas de interés y otras que no lo van a hacer. En medio me parece que va a estar países como Estados Unidos o México, en donde lo que vamos a ver son también inflaciones altas, incrementos en tasas de interés, pero en donde su desempeño económico no va a ser tan malo como el que va a estar en la Unión Europea. Y esto básicamente de lo que nos habla es de un mundo que va a vivir una realidad heterogénea, en donde va a convivir con una desaceleración económica, pero que en algunos países, sobre todo en la Unión Europea, esto va a acabar siendo una recesión. Sí. Pedro, en los escenarios que han ajustado tanto el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, etcétera, se extienden estos escenarios de ajuste hasta el 2023. ¿Por qué razón, Pedro? Bueno, simple y sencillamente porque la inflación ha demostrado que dejó hace algunos meses de dejar de ser un fenómeno transitorio, como lo calificaban inicialmente los gobiernos de los países desarrollados, a un factor de mayor permanencia y de mayor resistencia frente a las políticas monetarias que se han aplicado, frente a la medicina que se ha aplicado hasta este momento. Es un hecho que los precios internacionales del petróleo, aun cuando están ya muy cerca, digamos, del nivel que tenían antes de la pandemia, seguirán en niveles elevados. Es un hecho también que los derivados del petróleo, los combustibles y todos los productos petroquímicos que tienen un impacto directo en la totalidad de las actividades económicas de cualquier país se van a mantener también elevados. Es un hecho, de acuerdo con lo que ha señalado una y otra vez la FAO, que la producción de alimentos por las condiciones climáticas y adversidades de diferente tipo van a mantenerse, o la producción alimentaria se va a mantener por debajo de los requerimientos de demanda a escala mundial, lo que conservará precios también de alimentos en niveles elevados. Y es un hecho también que este proceso de combate a la inflación tiene finalmente un dilema frente a sí: acelerar o meter el acelerador a fondo de la medicina amarga para tratar de frenar la inflación en el corto plazo, asumiendo que el impacto que esto tendrá sobre la economía sería una contracción importante, o tratar de equilibrar el combate a la inflación a través del aumento en las tasas de interés a efecto de propiciar, en la medida de lo posible, aunque con menor probabilidad cada vez más,
un aterrizaje suave de las economías industrializadas o las economías desarrolladas y consecuentemente de los países en desarrollo como el nuestro. El hecho es que el mundo en este momento enfrenta un panorama en el que el ambiente para los negocios está cargado de densos nubarrones por inflación y por presiones inflacionarias, y el camino está completamente lleno de baches que hará más difícil particularmente el avance de las economías que, como México, no tuvieron o no llegaron a esta situación con una planta productiva lo suficientemente sólida, con avance en el consumo o con avance en la inversión, como sí lo han hecho economías como la de Estados Unidos y la Unión Europea. Sí. José Luis, este combate a la inflación que en este cuerpo social que es la economía pega, impacta en sus signos vitales, particularmente desde el IDIC, ha señalado que en el signo vital que más golpea este ajuste a nivel internacional a México será en el comercio exterior. ¿Por qué, José Luis? Yo creo que si nosotros recordamos que el comercio exterior para México representa, sumando exportaciones e importaciones, un equivalente de flujo de dinero cercano al 70% del PIB nacional, es decir, lo que nosotros obtenemos por lo que vendemos al exterior, más lo que compramos por las importaciones, representan flujos que son superiores a prácticamente el resto de otras actividades productivas en la economía. Esto nos da una idea de los sectores económicos y de la relevancia que esto tiene para el desempeño de sectores como el de servicios, como las manufacturas y aún para algunos vinculados, por ejemplo, con la energía. Entonces, en ese sentido, el que tengamos una perspectiva en donde la Unión Europea es muy probable que sea la primera región que entre a una recesión, en donde Estados Unidos se va a comenzar a desacelerar durante el segundo semestre del año, y en donde por otro lado tenemos el este de Asia, que tiene un comportamiento más sólido, pero que compite con México justamente en las exportaciones de manufactura, que son el corazón, la vitalidad de la canasta exportadora mexicana. Pues entonces todo esto en conjunto lo que nos acaba dibujando es parte del desafío que vamos a tener que enfrentar. Y por otro lado, vía importaciones, que va a haber además ciertos productos que van a repercutir en la inflación. Es decir, las compras que hacemos de derivados del petróleo, de químicos, de algunos energéticos y por otro lado de alimentos, pues al final del día van a acabar incidiendo en la vida diaria no solo de las empresas, sino de los hogares, porque al final del día siguen trayendo la presión inflacionaria que aún se vive a nivel internacional en estos rubros. Vaya, pues sin duda que esta enfermedad de la economía, que es la inflación, recibirá obviamente una dosis de medicación a través de políticas monetarias e incluso de políticas fiscales, como lo veremos en una segunda parte. Si me permiten, amigos míos, vamos a una breve pausa y regresamos aquí con más Cuentas Claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.